Una vez que hemos terminado de obtener el cálculo de la varianza de ambas distribuciones marginales, vamos a ver el grado de relación que hay entre estas dos variables, trabajadores y beneficios. Para ello, escribiremos aquí la tabla de distribución conjunta de ambas variables y después estudiaremos su grado de asociación. Tendremos, por tanto, una nueva tabla de distribución de frecuencias con la variable trabajadores y con la variable beneficios y su frecuencia conjunta n sub ij. Recordemos que a trabajadores la hemos llamado x y a beneficios y. Podemos añadir, si queremos, una fila para separarla de la anterior mediante la tecla control más. Añadimos esa fila simplemente a efectos estéticos. Y a continuación, debajo de trabajadores tendremos que poner todas las modalidades conjuntas con las modalidades de beneficios. Es decir, tendremos en primer lugar las modalidades de trabajadores que teníamos aquí, es decir, el 3, que si copiamos hacia abajo, obtenemos todas las modalidades, hasta las 30. Estas modalidades aparecen conjuntamente con la variable beneficios en modalidad 15.000, por tanto pondríamos aquí 15.000 y la copiaríamos tantas veces como modalidades tenga x. Y a continuación ponemos la frecuencia conjunta de estas modalidades, es decir, tendríamos 4 empresas que tienen 3 trabajadores y 15.000 euros de beneficios, y si copiamos hacia abajo, podríamos decir que no tenemos ninguna empresa con 30 trabajadores y 15.000 de beneficios, que es lo mismo que vemos aquí. Hacemos lo mismo para tener absolutamente todas las combinaciones de valores entre unas y otras modalidades. Por tanto, volveríamos a copiar las modalidades de la variable x desde el 3 hasta el 30, junto con los beneficios de 30.000. Escribimos 30.000 y lo copiamos hacia abajo. El número total de veces que aparece cada uno de estos pares de valores lo recogemos de la tabla inicial. Es decir, en primer lugar estaría el 2 y copiando hacia abajo tendríamos el resto de veces que aparecen ese par de modalidades. A continuación nos quedaría de nuevo las modalidades de los trabajadores hasta el 30 con los beneficios de 50.000. Copiamos hacia abajo y a continuación pondríamos el número total de veces que aparece. El primer lugar es este 0 y luego copiando hacia abajo tendríamos el resto de veces que aparecen y por último aparecerían las modalidades de los trabajadores desde el 3 hasta el 30 con los beneficios de 100.000. Copiando hacia abajo tendríamos todos los pares de valores y el número de veces que aparecen los copiamos por última vez de la tabla inicial. El primer valor es el 0 y copiando hacia abajo tendríamos que llegar hasta este valor de 2. La suma total de todas estas observaciones tiene que coincidir nuevamente con las 30 empresas. Dándole al operador autosuma, obtenemos efectivamente estas 30 empresas de las que estamos hablando a lo largo de toda la práctica. Esta sería la tabla de frecuencias conjunta de trabajadores y beneficios. Como decíamos, vamos a calcular el grado de asociación entre las variables y para ello calcularemos en primer lugar la covarianza. Para ello necesitamos calcular la frecuencia relativa conjunta, es decir, f sub ij. Se obtiene igual que hemos calculado las anteriores frecuencias relativas, es decir, igual al total de individuos de la primera modalidad, en este caso par de valores, dividido entre el total de individuos, es decir, empresas de las que estamos hablando. Otra vez dejándola fijo con el F4. Le damos al Enter, tendríamos la primera frecuencia conjunta y copiando y arrastrando a lo largo de toda la columna tendríamos la frecuencia para todos los pares de valores, que como siempre la suma total nos tiene que dar 1. Para calcular la covarianza, tal y como se ve en la fórmula, tendríamos que hacer el cálculo de cada valor de x sub i menos su media,
la media de la x, multiplicado por cada valor de la y sub j menos la media de la y eso a su vez multiplicado por la frecuencia conjunta, f sub ij. Por tanto, el primer valor será igual, abrimos paréntesis y marcamos la primera modalidad, le restamos la media, que es la media de x que teníamos calculada previamente, dejándola fija con f4, cerramos paréntesis y abrimos nuevamente. Señalamos la primera modalidad de y, que eran los 15.000, le restamos la media de y que teníamos previamente calculada con f4 y multiplicamos por la frecuencia conjunta que acabamos de calcular. Si copiamos y arrastramos a lo largo de toda la columna, tendríamos los valores y la suma total de esta columna es la que nos dará el valor de la covarianza, que podemos resaltar nuevamente con otro color. Por ejemplo, este. Otra medida de asociación que podríamos calcular de relación entre pares de variables sería el coeficiente de correlación lineal simple, puesto que con el valor de la covarianza tan solo podemos hablar de su signo, sale un valor positivo, por tanto la relación será positiva, pero no podemos hablar de si es alta o no. En cambio, con el coeficiente de correlación lineal simple, es decir, la R minúscula, sí podremos decir si estamos hablando de una relación alta o baja. El cálculo de este coeficiente de correlación se obtiene mediante la división entre la covarianza y el producto de desviaciones típicas, por tanto, igual a esta covarianza que hemos calculado entre las desviaciones típicas de x e y. Por tanto, abrimos paréntesis y sería la raíz de la varianza de x, cerramos paréntesis, por la raíz de la varianza de y cerramos paréntesis. Este sería el resultado de ese coeficiente de correlación lineal simple. Y este coeficiente nos vuelve a dar, como es lógico, esto positivo. Por tanto, estamos hablando de una relación positiva entre ambas variables y oscilaría entre el -1 y el 1. Podríamos hablar de que está más cerca del 1 que del 0. Por tanto, hablaríamos de una relación positiva relativamente alta.